Dicen que hay personas que nacen con un destino prescrito, con un mapa de vida que ya incluye grandes palacios, alfombras rojas y apellidos que pesan toneladas. Pero la historia que vamos a desgranar hoy, amigo mío, no es solo el cuento de una hija es el impactante y real thriller sobre cómo una mujer, nacida en la cuna del poder político, tuvo que quemar su pasado para renacer como un fenómeno viral en la era digital. Imagina esto, 1981. España está al borde del abismo, estremecida por un intento de golpe de Estado, y justo en ese caos histórico llega al mundo una niña destinada a cargar sobre sus hombros el peso de uno de los apellidos más influyentes de la política socialista, Amelia Bono Rodríguez. Durante décadas, su vida fue un castillo amurallado, protocolario, discreto y bajo la sombra inmensa de su padre, José Bono. Nadie la conocía realmente, era la niña bien, la heredera del establishment. Pero ¿qué pasa cuando esa armadura se oxida? ¿Qué sucede cuando la perfección impuesta se rompe en 1000 pedazos por un divorcio inesperado, por un escándalo surrealista en un espejo de baño y por una confesión íntima de salud mental que lo cambia todo? Prepárate, porque lo que vas a ver no es solo chismorreo, es la cruda y dramática crónica de una mujer que pasó de ser la princesa del PSOE a la reina e influencer del corazón. Una mujer que nos enseñó que la familia se puede fracturar, pero que el amor y la polémica siempre encuentran el camino de vuelta. Te prometo que una vez que escuches esta historia, tu visión sobre la élite española cambiará para siempre. Para que no te pierdas ni un solo matiz de esta fascinante travesía y para desentrañar juntos los secretos mejor guardados de la élite española, suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula y activa la campanita. Tu visión de la fama y el poder está a punto de transformarse. ¿Estás listo para entrar en la auténtica vida de Amelia Bono? Pues quédate, porque empezamos ahora mismo. Antes de que nos sumerjamos por completo en el laberinto de su vida, me gustaría saber, ¿desde qué rincón del mundo estás presenciando esta crónica impactante? Déjame tu comentario abajo, porque cada historia tiene un eco que resuena en todos nosotros. Nacer en 1981 no es un dato menor. Fue el año en que la democracia española luchaba con uñas y dientes por consolidarse, el año de la incertidumbre y la esperanza contenida. Y mientras el país digería la tensión del 23 de febrero, Amelia Bono aterrizaba en un hogar que pronto se convertiría en un centro neurálgico del poder, un epicentro de decisiones que afectarían a millones de vidas. Su padre, José Bono Martínez, era en aquel entonces un huracán político en ascenso, una fuerza de la naturaleza destinada a dejar una huella imborrable en la historia reciente de España, y su sombra ya se proyectaba, inmensa, sobre su hija primogénita. Piénsalo bien. Ser la primogénita de una figura tan trascendental como Bono implicaba crecer con una línea de puntos, casi invisible, entre lo íntimo y lo público, una frontera que, aunque vigilada con celo, se hacía difusa con cada titular de prensa. 2 años después de su nacimiento, en 1983, su padre se convertía en el primer presidente de Castilla-La Mancha, un cargo de inmensa responsabilidad que ostentaría durante la friolera de 21 años. Esto no era solo una vida familiar, era vivir en el epicentro constante de la política regional, con todas las implicaciones y el escrutinio que ello conllevaba para cada miembro del clan familiar. Amelia creció en una dualidad constante, una paradoja fascinante que moldearía su carácter de forma innegable. Por un lado, la rigidez, la tradición y el protocolo de la burguesía de provincias, marcada por el arraigo de Toledo y la presencia constante de la seguridad y el ojo público, la obligaban a mantener una postura intachable. Por otro, el progresismo ideológico que emanaba del Partido Socialista, el partido de su padre, le ofrecía una perspectiva más abierta, una dicotomía que la haría única. Esta mezcla, a primera vista contradictoria, la forjó, una mujer que por fuera mantenía las formas clásicas, pero que en la gestión de su propia imagen ha demostrado una modernidad y una audacia sorprendentes, dignas de estudio. Como la mayor de 4 hermanos, Ana, José Jr. y Sofía, tuvo que asumir de forma casi instintiva ese rol de responsabilidad, de ser el espejo en el que se mirarían los demás, la referencia de un linaje. Imagina la presión. Cada movimiento, cada paso, en Toledo o Madrid, era un eco amplificado de la posición de su familia, un titular en potencia.
No era una chica anónima, era, antes que nada, la hija del presidente, y eso significaba vivir bajo un constante escrutinio que la definía incluso antes de que ella pudiera definirse a sí misma. Este fue el caldo de cultivo de su personalidad resiliente. Y aquí viene el primer giro sorprendente que te habla mucho de quién es ella en realidad, un indicio de su feroz independencia. La mayoría de los hijos de grandes políticos terminan estudiando Derecho o Ciencias Políticas, buscando perpetuar, de una forma u otra, el legado familiar, la senda del poder. Pero no Amelia. Ella eligió un camino que la alejaba de los despachos de poder, de los pasillos del Congreso, optando por magisterio en educación infantil en la Universidad Complutense de Madrid. Esta decisión académica no fue casual. Revelaba un instinto profundo, un deseo visceral de centrarse en el cuidado, en la pedagogía, en la creación de un hogar, algo que marcaría absolutamente toda su vida adulta, su vocación maternal y familiar. Quería crear su propio mundo, alejada de los focos de la Moncloa o las Cortes. Sin embargo, la universidad no fue un refugio impenetrable, una burbuja donde escapar del apellido. Estudiar en la capital con el apellido Bono era sinónimo de escrutinio, un imán para las miradas curiosas y los juicios velados. La figura de su padre generaba una polarización feroz en España, y ella tuvo que aprender a navegar su juventud bajo ese constante juicio, a discernir entre la admiración y la crítica. Los que la conocieron en aquel entonces la describen como una joven discreta, increíblemente discreta, que hacía todo lo posible por mantenerse lejos de los excesos de la famosa jet set y de las noches interminables que a menudo acompañaban a la juventud dorada de la capital. Su círculo de amigos era pequeño, leal y funcionaba como un escudo impenetrable contra cualquier filtración a la prensa, protegiendo su intimidad con una ferocidad encomiable. En esos años de formación, a finales de los 90 y principios de los 2000, Amelia no irrumpió en la escena social con estridencia, sino que se fue deslizando suavemente en las crónicas sociales, con una elegancia y una contención inusuales para su edad. Sus apariciones eran siempre en eventos controlados, una boda de un amigo, un acto benéfico al lado de sus padres, nunca buscando protagonismo, siempre en un segundo plano pero con una presencia magnética. Su debut en sociedad fue un ejercicio de contención, una presentación gradual de una joven que comenzaba a destacar por su elegancia innata, su estilo clásico y su discreción. Fue en esta etapa cuando aprendió la lección más valiosa, grabada a fuego en el ADN de las familias con pedigrí. La imagen es un activo, ya sea político o económico, y ella la observó de primera mano, viendo cómo la maquinaria mediática trataba a su padre. Ella mantenía un perfil bajo, que contrastaba con la inmensa popularidad de su progenitor, lo que le permitió disfrutar de una juventud relativamente normal, con noviazgos que apenas generaron ruido hasta que de repente apareció él. Pero antes de ese encuentro crucial que cambiaría el rumbo de su vida, Amelia buscó demostrar que podía valerse por sí misma, que el dinero de la familia no era su única carta ni su único motor. Quería independencia económica y la buscó con una tenacidad admirable en el competitivo mundo del emprendimiento, marcando una distancia con el camino político familiar. Junto a su madre, Ana Rodríguez Mosquera, se sumergió en el competitivo sector del retail y del lujo accesible, un sector en auge que prometía tanto oportunidades como desafíos para las mujeres con iniciativa. La familia Bono, con una visión estratégica que muchos no esperaban, estableció una alianza comercial con la prestigiosa firma de joyería catalana Tous, convirtiéndose en franquiciados clave para expandir la marca por Castilla, La Mancha y Madrid. Amelia no era una simple inversora o una figura de pose, un mero escaparate de la marca. Asumió un papel activo, figurando como administradora en la sociedad Opal 80 y 1 SL. Esta etapa fue su verdadera escuela de madurez, una inmersión profunda en la realidad del comercio, lejos de la teoría y la política. Gestionar tiendas en centros comerciales masivos como Xanadu o Isla Azul la obligó a enfrentarse a la realidad más cruda del comercio minorista. La caja diaria, la gestión de personal, la negociación con proveedores, las cuentas y las finanzas. Desarrolló una ética de trabajo pragmática, una habilidad que más tarde trasladaría con maestría al mundo digital, demostrando una versatilidad sorprendente. No era solo la hija de un político, era una empresaria en la calle, con los pies en la tierra y los desafíos diarios marcando su ritmo.
Era, en esencia, una mujer forjándose a sí misma, lejos del brillo de los focos que inevitablemente la esperaban. Y entonces el destino, con su ironía caprichosa, puso en su camino a un hombre que no solo cambiaría su vida, sino que uniría a dos de las familias reales más poderosas de España, aunque no llevaran corona. El encuentro con Manuel Martos fue sociológicamente fascinante, casi un guión de cine perfectamente orquestado, el hijo del mítico cantante Rafael y de la aristócrata Natalia Figueroa. Ella, hija de la aristocracia política socialista, representaba la unión inesperada del poder artístico con el poder institucional, un cruce de caminos que prometía ser histórico. Manuel, músico y ejecutivo discográfico en Universal Music, era discreto, familiar y trabajador, cualidades que lo hacían el contrapunto perfecto y el alma gemela de la propia Amelia, con quien compartía una visión similar de la vida y sus prioridades. La relación floreció rápidamente, basada en los mismos valores innegociables que ambos atesoraban: la importancia absoluta del clan familiar, la discreción en lo público y la solidez en lo privado. Y en 2008, Toledo, la ciudad imperial y cuna de profundas raíces históricas, se convirtió en el escenario majestuoso de lo que la prensa del corazón, con su habitual hipérbole, bautizó como la boda del año. El 27 de junio de 2008, en la majestuosa iglesia del Hospital de Tavera, un edificio administrado por la Casa de Medinaceli y testigo de siglos de historia, Amelia y Manuel se dieron el sí quiero. Aquello no fue una boda, fue un desfile de la historia reciente de España, una congregación de poderes y linajes. Cerca de 700 invitados, una cifra colosal, atestiguaron la unión. La lista era un manual de quién era quién en la sociedad española. Altos cargos del gobierno, la cúpula entera del PSOE, artistas de renombre, amigos de Rafael y figuras de la nobleza, todos mezclados bajo el mismo techo. Era la consagración de una nueva power couple, el nacimiento de una dinastía moderna. Amelia, vestida con un diseño exclusivo de Manuel Mota para pronovias, se convirtió en una visión de la elegancia clásica, la novia perfecta que todos esperaban ver. Su vestido, con una falda voluminosa y una cola de 3 metros, generó la anécdota que ella misma, años más tarde, contaría con humor en redes. La cola era tan inmensa, tan ingobernable, que parecía tener vida propia, requiriendo un equipo de asistentes solo para colocarla correctamente en el altar, un reflejo de la magnitud del evento. El banquete, celebrado en el Cigarral del Ángel Custodio, con esas vistas impresionantes al Tajo y a la ciudad de Toledo, reafirmaba sus raíces toledanas y su conexión inquebrantable con la tierra que la había visto crecer. Aquel día, Amelia dejó de ser un satélite político, una mera hija de, y se convirtió en una celebridad por derecho propio, una figura de elegancia que, sin buscar la polémica, ya no podía escapar del foco mediático. El cuento de hadas se había escrito, el mito de la pareja perfecta había comenzado, pero como toda historia épica, esta también estaba destinada a enfrentar tormentas inimaginables. La escena estaba lista para un drama que nadie podría prever, un lienzo en blanco para los futuros giros de un destino que aún esperaba ser desvelado. Los años posteriores a aquella boda de ensueño, que unió linajes y poderes, fueron vertiginosos para Amelia y Manuel. La pareja no perdió el tiempo, demostrando una intensidad vital asombrosa al formar una familia numerosa en tiempo récord, como si cada nacimiento fuese un nuevo pilar para su idílica fortaleza. Jorge llegó en 2009, inaugurando la senda de la paternidad con una alegría desbordante, seguido de Manuel en 2011, Gonzalo en 2013 y finalmente Jaime en 2016. 4 varones, 4 hijos que se convertirían en el pilar central de su imagen pública, el corazón de su narrativa mediática. La maternidad se convirtió, así, en el epicentro de su universo, tanto personal como mediático, definiendo su identidad pública. Se mudaron al noroeste de Madrid, a la zona de Aravaca y Pozuelo de Alarcón, el epicentro indiscutible de las familias acomodadas de la capital, un refugio de discreción y prestigio. Su narrativa era clara y la prensa se hizo eco de ella con devoción. La madre coraje glamurosa, la mujer capaz de gestionar una prole numerosa sin perder el estilo, sin renunciar a ser una profesional que no se resignaba al papel tradicional. La familia, el clan, era su santuario y su estandarte, la bandera bajo la que navegaban en un mar de expectativas.
Pero mientras la familia crecía en un despliegue de felicidad aparentemente inquebrantable, su faceta empresarial, aquella que la había hecho sentirse independiente y valerosa, comenzaba a tambalearse de forma dramática. Víctima de un fenómeno que demostró, una vez más, que en España la política siempre está presente. Incluso en el mundo de los negocios, la estabilidad de su emprendimiento empezó a resquebrajarse. La gestión de sus franquicias de Tous a través de Opal 80 y 1SL se vio trágicamente atrapada en la crisis territorial más tensa del país, un torbellino de emociones y fracturas ideológicas que sacudiría los cimientos de la marca. En 2017, en el punto álgido del proceso independentista catalán, la marca Tous sufrió un brutal llamamiento al boicot en el resto de España, debido a la vinculación de la familia fundadora con el entorno secesionista, una tormenta perfecta que golpeó directamente a Amelia. Imagina la situación, la paradoja cruel. Amelia gestionaba tiendas en territorios profundamente constitucionalistas y sociológicamente conservadores, como Castilla, La Mancha y Madrid, donde el sentimiento de unidad era inquebrantable. Ella, la hija del histórico político socialista que defendía con vehemencia la unidad de España, se encontraba, de la noche a la mañana, vendiendo una marca percibida como separatista, una contradicción insalvable para muchos de sus clientes. Se encontró, sin previo aviso, en el ojo de un huracán que no era suyo, una batalla ajena que, sin embargo, amenazaba con devorar su esfuerzo y su independencia económica. Los números hablaron más alto que las palabras, con una elocuencia cruel e irrefutable. Los informes económicos fueron devastadores, un mazazo demoledor para su espíritu emprendedor. Las ventas en sus establecimientos cayeron más de un 25% tras la crisis política. Un declive que no mostraba signos de detenerse. Por mucho que Amelia intentó desvincularse públicamente, afirmando que sus tiendas eran negocios locales que daban empleo a familias españolas, el daño reputacional de la marca matriz fue un golpe de gracia del que sería difícil recuperarse. El ocaso de Opal 80 y 1SL fue un duro revés, un fracaso impuesto por fuerzas externas que la superaban. Los ejercicios de 2018 y 2019 arrojaron pérdidas continuadas, arrastrando a la sociedad hacia un abismo financiero. Esto obligó a Amelia y a su madre a tomar decisiones muy dolorosas, incluyendo el cierre de varios puntos de venta que ya no eran sostenibles, que sangraban dinero sin cesar. Este fracaso relativo del modelo de franquicia física, un fracaso impuesto por las circunstancias políticas más que por su gestión, fue el catalizador inesperado que la empujaría a mirar hacia un nuevo horizonte. Justo cuando el retail tradicional moría ahogado por la polarización, ella vislumbraba el poder infinito, inexplorado del mundo digital, un nuevo campo de batalla donde su ingenio podría brillar de forma diferente. Y si el exterior era tumultuoso, con los ecos de la política y el declive empresarial resonando, el interior no lo era menos. Paralelamente, Amelia tuvo que gestionar la separación de sus propios padres, José Bono y Ana Rodríguez, en 2010, tras casi 30 años de matrimonio. La ruptura desmoronó la imagen de la familia perfecta que el clan Bono había proyectado durante décadas. Una imagen inquebrantable que de repente se hacía añicos ante los ojos de una España atónita. Pero, y aquí hay otra lección crucial: la manera civilizada y adulta en que sus padres gestionaron ese divorcio se convirtió en su modelo a seguir, en una hoja de ruta para el futuro. Ella aprendió, a través del dolor ajeno, que la familia es un concepto elástico, que puede sobrevivir a la disolución conyugal sin fracturarse por completo. Una lección que, sin saberlo, aplicaría con una maestría asombrosa una década después en su propia vida. Y entonces llegó el evento que lo cambió todo, un cataclismo global que se convirtió en su rampa de lanzamiento: la pandemia de la COVID-19 en 2020. La cuarentena, el confinamiento obligatorio en casa con su marido y sus 4 hijos, no fue un encierro para Amelia, fue una auténtica catapulta hacia lo desconocido, una válvula de escape. Recurrió a las redes sociales, específicamente Instagram y TikTok, no solo como una forma de mantener la cordura en el caos, sino como una ventana al mundo, una conexión vital.
Lo que empezó siendo un simple entretenimiento doméstico, un juego para pasar el rato en la monotonía del encierro, se transformó en un fenómeno viral de proporciones inesperadas, una explosión de autenticidad. Los vídeos de Amelia y Manuel haciendo coreografías imposibles, participando en challenges absurdos y creando sketches humorísticos con una espontaneidad contagiosa, mostraron al público una faceta de Amelia que nadie conocía. La mujer seria y discreta de la prensa rosa, la hija de impecable, se reveló como una mujer divertida, autoparódica, con una energía desbordante, y con un marido, Manuel Martos, que era su perfecto contrapunto. El estoico cómico, el compañero de aventuras que se prestaba a todo. En cuestión de meses, el cambio fue total, un giro de 180 grados en su destino. Amelia dejó de ser la hija de o la empresaria en crisis para convertirse en una influencer de primer nivel, una figura imparable en el universo digital. Las marcas, que hasta entonces la habían estado ignorando o tratando con prudencia, ahora se la rifaban por su altísimo nivel de engagement, por la conexión real que había forjado con su audiencia un nuevo tipo de capital. Su estilo de vestir, esa mezcla accesible y aspiracional de marcas de Inditex como Zara, combinadas con accesorios de lujo, la convirtió en un referente de moda para mujeres en la treintena, la cuarentena y la cincuentena, un icono de estilo para un público masivo. El éxito digital compensó con creces el declive de sus negocios físicos, demostrando su capacidad para reinventarse. Monetizó su imagen personal con una destreza admirable, convirtiéndose en embajadora de marcas de belleza, moda y estilo de vida, transformando su esencia en un negocio rentable y floreciente. La máquina de la influencia estaba encendida y facturando a toda velocidad, un nuevo imperio bajo sus pies. Pero la sobreexposición de esa felicidad doméstica perfecta en las redes, como tantas veces sucede en el mundo digital, ocultaba una realidad privada que estaba a punto de explotar, una bomba de relojería esperando el momento justo para detonar y cambiarlo todo una vez más. La perfección virtual se desmoronaría ante la cruda realidad. En junio de 2021, tras 13 años de matrimonio que habían soportado el peso de la fama y una pandemia que paradójicamente les había hecho más virales, Amelia Bono y Manuel Martos anunciaron su separación. El shock fue total para sus seguidores, una incredulidad generalizada. Eran, para el mundo digital, la pareja perfecta, el modelo a seguir, pero aquí es donde entra en juego la lección que Amelia aprendió de sus padres, una sabiduría forjada en el dolor ajeno. El comunicado conjunto fue una obra maestra de gestión de crisis, un modelo de cómo una separación puede ser un acto de amor y respeto por la familia. Seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos. Y lo cumplieron. Manuel siguió viviendo en la misma urbanización, un signo de una convivencia civilizada sin precedentes. Las cenas familiares se mantuvieron, las vacaciones con los niños, los eventos escolares. Fracturaron el matrimonio, sí, pero salvaron la familia, demostrando que el amor puede transformarse sin desaparecer. Pero la vida sigue y Amelia estaba dispuesta a pasar página, a reescribir su propio guión sin Manuel como protagonista central. En el otoño de 2021, la prensa, siempre atenta, descubrió su intento de rehacer su vida sentimental, confirmando un ligue con Fernando Ligüés, un directivo empresarial madrileño. Las fotos no tardaron en llegar. Paseos por Sotogrande, rutas en bicicleta, besos robados al objetivo. Amelia confirmaba que estaba dispuesta a vivir un nuevo romance, a darse una nueva oportunidad en el amor, con la esperanza de la reconstrucción. Sin embargo, esta relación, expuesta de repente al escrutinio público, fue tan fugaz como una estrella en el cielo, dejando apenas una estela de lo que pudo ser. Apenas 2 meses después de hacerse pública, en diciembre de 2021, la pareja rompía. Las fuentes cercanas apuntaron a la incompatibilidad de agendas, al frenético ritmo de sus vidas y, sobre todo, a la presión mediática insoportable sobre Ligüés, que era un hombre completamente anónimo hasta ese momento. Además, la complejidad logística de unir 2 familias numerosas, los 4 hijos de ella y los 3 de él, creó una fricción insalvable, un obstáculo demasiado grande. Amelia, con su habitual franqueza y sin dramatismos innecesarios, cerró el capítulo antes de que acabara el año con un escueto pero firme: «Sí, es cierto».
El vacío dejado por Ligués, sumado a la inquebrantable y casi surrealista amistad que mantenía con Manuel Martos, inevitablemente propició el deseo del público, y la prensa lo predijo con una certeza asombrosa: la reconciliación. A mediados de 2022, Amelia y Manuel confirmaron que habían retomado su relación conyugal, para el júbilo de sus seguidores y de los medios de comunicación. Vivieron una luna de miel mediática, con titulares que celebraban el triunfo del amor, un segundo acto de un cuento de hadas. En junio de 2023 celebraron su 15º aniversario de boda con mensajes emotivos, demostrando que el amor, a veces, puede superar el desgaste, las rupturas y las vicisitudes del tiempo. Parecía que el cuento de hadas, con su breve interrupción dramática, volvía a encarrilarse, que la trama tenía un final feliz garantizado. Pero el destino, o la dura realidad de las relaciones, tenía otros planes, giros inesperados que la vida siempre guarda. A pesar de los esfuerzos, de las segundas oportunidades y de la buena voluntad, la dinámica de pareja no logró sostenerse de nuevo. En febrero de 2024 se confirmó la ruptura definitiva, esta vez con un matiz diferente, un drama más interno y maduro: la aceptación adulta de que funcionaban mejor como amigos y copadres que como matrimonio romántico, una lección aprendida con dolor y sabiduría. Aquí es donde te pregunto a ti, que estás viendo esto, y quiero que me digas en los comentarios: ¿creéis que el modelo Bono-Martos es una evolución real y sana de la familia en el siglo XXI, o es una fachada impuesta por la presión de ser figuras públicas perfectas, incapaces de mostrar la imperfección de la vida real? Tu opinión es crucial. Desde entonces, el modelo Bono-Martos se ha convertido en un paradigma mediático, un caso de estudio sobre cómo gestionar una separación en la era de la sobreexposición. Se les ve juntos en conciertos, de vacaciones con los niños, en eventos escolares, una armonía que desconcierta a muchos. Esta cercanía, claro, ha generado una aluvión constante de rumores de reconciliación, que Amelia ha tenido que desmentir una y otra vez, a veces con una molestia evidente, pidiendo a la prensa que por favor normalice que dos padres separados se lleven bien. El 2024 y el 2025, como mujer soltera y como influencer consolidada, han sido una prueba de fuego para su resiliencia, para su capacidad de navegar en un mar de expectación y juicio. En un ejercicio de honestidad brutal, algo impensable para la hija de un político de su generación y su posición, Amelia ha decidido compartir con su enorme comunidad un diagnóstico profundamente íntimo. Padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Ella explicó que el diagnóstico le llegó en la edad adulta, algo común en mujeres cuyos síntomas pasan desapercibidos en la infancia, invisibilizados por las expectativas sociales. Describió su vida diaria como una lucha constante contra la impulsividad, el desorden y una energía inagotable que a veces se transforma en ansiedad. «Mi cabeza no para», confesó con una sinceridad que conmovió a muchos. Lejos de buscar la victimización o la lástima, Amelia ha presentado el TDAH como una característica más de su personalidad con la que ha aprendido a vivir, a convivir y a gestionar. Destacó el deporte, el running, el gimnasio no solo como una herramienta para mantenerse en forma o para cuidar su físico, sino como una necesidad fisiológica, una catarsis imprescindible para canalizar esa hiperactividad y mantener el equilibrio mental, su ancla en la tormenta interna. Esta confesión la humanizó, la conectó con miles de seguidores que vieron en ella no solo una socialité perfecta, intocable, sino una mujer real que maneja desafíos de salud mental, con sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Era una revelación que la hacía más cercana, más auténtica que nunca. Pero la fama en la era digital tiene una cara oscura, un lado perverso que puede ser implacable, y Amelia fue víctima de ella de la forma más surrealista. En agosto de 2024 sufrió un ataque de desinformación viral que la colocó en el ojo de un huracán digital. Circuló un vídeo mostrando a una mujer humillando a sus empleadas en un juego para ganar un día libre, y las redes la identificaron erróneamente como Amelia, sin pruebas, sin verificación alguna. La ira en las redes sociales fue instantánea y feroz, una avalancha de críticas al supuesto clasismo de la hija del político socialista, un prejuicio latente que afloraba sin piedad.
La realidad, verificada más tarde por medios especializados, era que la mujer del vídeo era una pastelera e influencer mexicana, Mariana Sánchez. Aunque el desmentido llegó rápidamente, el incidente demostró lo vulnerable que era Amelia ante los ataques digitales, ante la furia irracional de las masas y el prejuicio latente que arrastraba por su origen familiar, por el mero hecho de ser hija de. Y ahora, prepárate para el escándalo más grotesco y comentado de su vida, el que cruzó todas las líneas rojas de la intimidad, el infame preservativo de Isla Mauricio. Ocurrió en mayo de 2025, durante unas vacaciones paradisíacas que se transformarían en una pesadilla mediática. Amelia subió una foto frente al espejo de un baño, una imagen aparentemente inocente, y al más puro estilo de un análisis forense digital, sus seguidores, con una lupa implacable, detectaron un objeto en el suelo que identificaron de forma masiva como el envoltorio abierto de un preservativo. Dada su condición de soltera oficial, la imagen desató una tormenta de especulaciones y comentarios obscenos sobre con quién estaba compartiendo habitación en ese paraíso, una invasión brutal de su privacidad. La reacción de Amelia fue de furia absoluta, de indignación legítima. Negó categóricamente que fuera un preservativo, asegurando que era un trozo de papel o basura irrelevante, un simple descuido, una nimiedad magnificada. Pero la polémica había cruzado un límite. La línea de lo tolerable se había difuminado. El drama se hizo personal, hiriente, cuando su hijo adolescente, al leer los comentarios en redes, le preguntó con la inocencia de quien no entiende la maldad del mundo digital: «Mamá, ¿qué has hecho?». Esto fue el punto de inflexión. El escándalo había afectado a menores, a sus hijos, su prioridad innegociable. Amelia emitió un comunicado tajante, con una contundencia poco habitual en ella, amenazando con acciones legales contra quienes difamaran su honor, pidiendo que la broma, si es que alguna vez lo fue, había llegado demasiado lejos, que el daño era real e irreparable. Fue una defensa encendida de su intimidad, y sobre todo de la de sus hijos, un grito desesperado por la privacidad en un mundo que no respeta barreras. Aquí tienes la segunda pregunta crucial, y quiero que la respondas en los comentarios. ¿Crees que, a pesar de que Amelia usa sus redes para exponer su vida y generar ingresos, la prensa y los haters cruzaron la línea de lo aceptable al especular sobre su intimidad sexual de forma tan pública y dañina para sus hijos? Reflexiona sobre ello, porque este dilema nos toca a todos en la era digital. A pesar de un 2025 turbulento en polémicas y escándalos, el año cerró con una nota de esperanza y renovación personal, demostrando que Amelia siempre se levanta más fuerte de cada golpe. El 6 de diciembre de 2025, una fecha simbólica, el Día de la Constitución, muy apropiado dado el trasfondo político de su padre, Amelia rompió su silencio sentimental con una nueva e inteligente estrategia. A través de Instagram presentó a su nueva pareja, un hombre cuya identidad completa decidió proteger celosamente sin etiquetarlo, blindando su anonimato inicial con una muralla de discreción. El texto que acompañaba esa publicación era una declaración de intenciones, un escudo protector, una lección aprendida del pasado. Sí, hay una persona especial en mi vida. Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Me hace bien y estamos muy felices. Esta vez, Amelia tomó el control total de la narrativa, marcando sus propias reglas del juego. A diferencia de la relación con Lee West, que fue destapada sin su consentimiento por paparazzis, ella eligió el momento y la forma de la presentación, recuperando el poder sobre su propia historia. Se sabe que su nuevo amor es alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo, descrito por su entorno más cercano como la estabilidad y la calma que necesitaba tras el frenesí y las tormentas de los últimos años. Fue un movimiento estratégico para evitar la persecución mediática y proteger la relación en sus etapas más vulnerables, demostrando una madurez emocional que solo el tiempo y las experiencias amargas pueden forjar. Amelia Bono Rodríguez ha logrado lo que muy pocos hijos de consiguen: trascender la inmensa sombra de su progenitor para crear una marca personal que es completamente suya, aunque su apellido siempre la acompaña como un eco de su origen.
Su trayectoria, desde administradora de franquicias en crisis a influencer de éxito masivo, es un estudio de casos fascinante sobre la adaptación darwiniana al mercado de la atención, una demostración de resiliencia y visión. Ha sabido pivotar del fracaso empresarial impuesto a la rentabilización maestra de su propia vida, de su imagen y de su autenticidad. Su vida es la paradoja de la celebridad moderna, la necesidad vital de exponer una intimidad controlada para mantener la relevancia y, por tanto, sus ingresos, frente a la necesidad visceral de proteger esa misma intimidad cuando la narrativa se vuelve hostil y dañina, como ocurrió con el incidente de la basura en el baño, la confesión abierta de su TDAH y la normalización de un divorcio que funciona, que prioriza a la familia por encima de todo, la han posicionado como un referente de autenticidad y honestidad en un mundo digital obsesionado con la perfección inalcanzable. Amelia no vende un ideal inalcanzable, una vida de cuento de hadas sin fisuras. Vende una versión aspiracional, sí, pero profundamente imperfecta y real. Una madre que se separa 2 veces, que lidia con trastornos comunes, que comete errores en sus fotos y se reinventa una y otra vez tras los reveses financieros y personales. A finales de diciembre de 2025, Amelia Bono encara el futuro con una nueva ilusión sentimental y una madurez que se ha forjado a golpe de titular de prensa, de polémicas y de resurgimientos. Su historia no es un simple chisme de socialité ni una anécdota de la prensa rosa. Es la dramática crónica de cómo las mujeres de la élite española han aprendido a navegar, a sobrevivir y, lo más importante, a rentabilizar la era de la información, siempre manteniendo de forma innegociable su prioridad absoluta: el clan familiar. Ella es, sin duda, la prueba viviente de que se puede pasar de la rigidez política al hashtag viral y salir victoriosa, reescribiendo el guión de su propia vida con una fuerza imparable. Y con esto cerramos el telón. Pero la historia de Amelia Bono continúa escribiéndose cada día en las redes y en los titulares de la prensa, una saga en constante evolución. Su vida es un recordatorio emocional, un espejo en el que mirarnos, de que detrás de la imagen pública siempre hay una mujer real, luchando por la calma y la felicidad, por su propio destino. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por haberme acompañado en este viaje dramático y fascinante a través de la vida de Amelia, un recorrido lleno de giros y lecciones. No te vayas aún, para no perderte ni una sola historia más de famosos del corazón con giros tan impactantes como el de Amelia. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula y activa la campanita. Aquí en pantalla verás más vídeos que te van a atrapar de forma irremediable.